La crónica de Adán y Eva es una de las más antiguas y fascinantes de la humanidad. Nos habla del origen de la vida, del amor, del pecado y de la redención. Bienvenidos a esta historia, donde juntos estaremos buscando la verdad de la creación del hombre. El nombre Adán es de origen hebreo y significa hombre, rojizo, sangre o hecho de tierra. El nombre Eva también es de origen hebreo y significa vida, viviente o fuente de vida. Es el nombre de la primera mujer creada a partir de la costilla de Adán, según la Biblia y el Corán. Según nos cuenta la fascinante historia de la Biblia, ellos fueron los primeros seres humanos creados por Dios a su imagen y semejanza y puestos en el jardín del Edén, un lugar perfecto donde tenían todo lo que necesitaban. El Génesis contiene dos relatos de la creación que presentan algunas diferencias entre sí. El primero, en el capítulo 1. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Varón y mujer los creó y les dio su bendición. Tengan muchos hijos. Llenen el mundo y gobiérnenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Y otro, en el capítulo 2. Cuando Dios el Señor hizo el cielo y la tierra, aún no había plantas ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que la trabajara. Sin embargo, de la tierra salía agua que regaba todo el terreno. Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma, y sopló en su nariz, y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. La posible ubicación del jardín del Edén es un tema de debate entre los estudiosos y los creyentes. Algunas fuentes bíblicas sugieren que el jardín estaba situado en algún lugar de Oriente Medio, cerca de los ríos Tigris y Éufrates, posiblemente en territorios que hoy conocemos como Siria, Turquía o Irak. Sin embargo, otros argumentan que el jardín era un lugar extraterrenal, la residencia de los dioses, o que fue destruido por el diluvio de Noé y no se puede localizar en el mapa actual. También hay quienes afirman que el jardín se encuentra en lo que hoy es el condado de Jackson, Missouri, en Estados Unidos, según una revelación moderna. En conclusión, no hay una respuesta definitiva sobre la ubicación actual del jardín del Edén, sino solo especulaciones basadas en diferentes interpretaciones y fuentes. Dios les dio el dominio sobre todos los animales y plantas y les permitió comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Les advirtió que si comían de ese árbol, morirían. Adán y Eva eran felices y se amaban, pero un día apareció la serpiente, que era el diablo disfrazado. La serpiente tentó a Eva, diciéndole que si comía del árbol prohibido, sería como Dios y conocería el bien y el mal. Eva se dejó engañar y tomó el fruto y se lo dio también a Adán. En este momento, sus ojos se abrieron y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Se sintieron avergonzados y se cubrieron con hojas. Dios se dio cuenta de lo que habían hecho y los llamó. Adán y Eva se escondieron, pero Dios los encontró. Les preguntó por qué habían comido del árbol prohibido y ellos se echaron la culpa el uno al otro. Dios se enojó y los castigó. A la serpiente la maldijo a arrastrarse sobre su vientre y a ser enemiga de la mujer. A la mujer le aumentó los dolores del parto y le hizo estar sometida al hombre. Al hombre le hizo trabajar con sudor y esfuerzo para obtener el pan y le dijo que volvería al polvo. Dios expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén y puso querubines y una espada de fuego. Adán y Eva tuvieron que enfrentarse a un mundo hostil, lleno de sufrimiento y muerte. Sin embargo, Dios no los abandonó. Les hizo túnicas de piel para vestirlos y les prometió que un día enviaría un Salvador que aplastaría la cabeza de la serpiente y restauraría la comunión con Dios. Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas y de ellos descendieron todas las naciones. Entre sus hijos destacan Caín y Abel, de quienes hablaremos en un próximo capítulo.
No hay una fecha exacta de cuándo vivieron Adán y Eva, ya que la Biblia no da cronología precisa de los acontecimientos. Sin embargo, algunos estudiosos han intentado calcular el tiempo basándose en las genealogías bíblicas y otras fuentes. Una de las estimaciones más conocidas es la del arzobispo James Ussher, un teólogo anglicano de Irlanda. Se basó en el estudio literal de la Biblia y otros textos históricos y astronómicos para calcular la fecha exacta de la creación del universo y otros eventos bíblicos, quien en el siglo XVII afirmó que Adán fue creado en el año 4004 a.C. y vivió hasta el 3074 a.C., es decir, según la fuente, vivió 930 años. La Biblia dice que Eva vivió aproximadamente el mismo tiempo, pero no da una línea de tiempo exacta. Sin embargo, esta estimación ha sido criticada por muchos expertos que consideran que no es fiable ni científica. Además, hay otras interpretaciones de la Biblia que no toman el relato de Adán y Eva como literal, sino como simbólico o alegórico. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta depende en gran medida de la perspectiva que se adopte y de las fuentes que se consulten. La historia de Adán y Eva es una de las más conocidas de la Biblia, pero también es una de las más debatidas. Existen otras teorías que intentan explicar el origen de la humanidad desde diferentes perspectivas, así como inconsistencias que cuestionan. Una teoría interesante es la propuesta por el libro de Urantia, que sostiene que Adán y Eva no fueron los padres de la humanidad, sino que la primera pareja del género Homo tuvo origen hace 1 millón de años y que luego de una larga evolución, inclusive la hibridación con otras especies, como los neandertales, aparece el hombre actual. Otra teoría es la evolución genética, que afirma que todos los hombres pueden remontar sus orígenes a un antepasado masculino, Adán, que vivió hace aproximadamente 209.000 años, y todas las mujeres a una antepasada femenina, Eva, que vivió hace unos 150.000 años. Estos antepasados no fueron los primeros humanos, sino los más recientes que comparten un ancestro común con todos los humanos actuales. Una inconsistencia de la historia de Adán y Eva es la falta de evidencia arqueológica que respalde la existencia de estas dos personas, así como del jardín del Edén, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y la serpiente que los tentó. Algunos críticos también señalan que la historia tiene similitudes con otros mitos antiguos de Mesopotamia, como el Enkidu y el Shamat, o el relato de Gilgamesh y la planta de la inmortalidad. Otra inconsistencia es la contradicción entre el relato de la creación de Adán y Eva y el de la creación de los animales. Según Génesis 1, Dios creó primero a los animales y luego al hombre y a la mujer. Pero según Génesis 2, Dios creó primero al hombre, luego a los animales y finalmente a la mujer. Además, hay una diferencia entre la forma en que Dios creó a la mujer, según algunos textos bíblicos, de una costilla de Adán, y según otros, de barro o de la misma manera que a Adán. Además de las que ya te hemos mencionado, hay otras inconsistencias que algunos han encontrado en la historia de Adán y Eva. Por ejemplo, la cuestión de la población humana después de la expulsión del paraíso. ¿Cómo se multiplicaron los descendientes de Adán y Eva si no había otras personas? ¿Acaso se casaron entre hermanos? ¿O hubo otras creaciones humanas aparte de ellos? La Biblia no da una respuesta clara a estas preguntas. Otra inconsistencia es la relación entre la historia de Adán y Eva y la ciencia. ¿Cómo se concilia el relato bíblico con las evidencias de la evolución, la geología, la paleontología y otras disciplinas que datan la antigüedad de la Tierra y de la vida en millones de años? ¿Cómo se explica la diversidad genética y cultural de la humanidad si todos procedemos de una sola pareja? Algunos intentan armonizar la Biblia y la ciencia, mientras que otros las ven como irreconciliables. Otra inconsistencia es la moralidad de la historia de Adán y Eva. ¿Por qué Dios permitió que la serpiente tentara a la primera pareja? ¿Por qué les dio el libre albedrío si sabía que iban a desobedecer? ¿Por qué los castigó tan severamente por un solo error? ¿Por qué hizo extensivo el castigo a toda la humanidad? Estas son algunas de las preguntas que plantean el problema del mal y la bondad de Dios.
La idea de que Adán y Eva pudieran ser extraterrestres es una teoría que pertenece al campo de la paleoastronáutica, que sostiene que antiguas civilizaciones fueron visitadas o influenciadas por seres de otros planetas. Según esta teoría, Adán y Eva serían los primeros humanos creados por una raza alienígena que los habría modificado genéticamente a partir de homínidos primitivos. Si usamos la imaginación, los nombres Adán y ADN son similares, y hay la posibilidad de que de allí apareciese el nombre del primer proyecto extraterrestre en la Tierra. El Jardín del Edén sería una base espacial, el árbol del conocimiento del bien y del mal sería una fuente de información prohibida, y la serpiente sería un símbolo de la sabiduría y del conocimiento de los extraterrestres. Al comer del fruto prohibido, Adán y Eva habrían adquirido una conciencia superior, pero también habrían desobedecido a sus creadores, que los habrían expulsado y castigado. Esta teoría se basa en la interpretación de algunos textos bíblicos, como el Génesis o el libro de los Jubileos, así como en la comparación con otras mitologías antiguas que hablan de dioses que crearon o intervinieron en la humanidad. Si nos detenemos en el Génesis de la Biblia, nos habla de que más de un Dios creó al hombre. Génesis Capítulo 26. Entonces dijo: Ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. ¿Y si no fue un dios, sino más bien muchos seres de otras galaxias? Esta teoría, sin embargo, no tiene evidencia científica ni histórica que la respalde, y es rechazada por la mayoría de los expertos en religión, historia y arqueología. Además, presenta varias inconsistencias y contradicciones, como por ejemplo, ¿por qué los extraterrestres crearían a los humanos? ¿Qué objetivo tendrían? ¿Qué relación tendrían con ellos después de la expulsión del Edén? ¿Cómo se explica la diversidad genética y cultural de la humanidad si todos proceden de una sola pareja creada por los extraterrestres? ¿Cómo se concilia esta teoría con las evidencias de la evolución, la geología y la paleontología, que datan la antigüedad de la Tierra y de la vida en millones de años? Aunque vale la pena incluir en esta historia una posible teoría de por qué seríamos una creación alienígena, que expresa que los extraterrestres llegaron a la Tierra hace millones de años, cuando el planeta era joven y salvaje. Buscaban un recurso valioso que escaseaba en su mundo: el oro. El oro era esencial para su tecnología, su medicina y su cultura. Pero el oro era difícil de extraer y procesar, y los extraterrestres no querían arriesgar sus vidas en una tarea tan peligrosa y tediosa. Por eso, decidieron crear una especie que hiciera el trabajo por ellos: los humanos. Los humanos fueron diseñados a partir del ADN de los primates, con algunas modificaciones genéticas para aumentar su inteligencia, su obediencia y su capacidad de adaptación. Los extraterrestres les enseñaron a los humanos a cultivar, a construir, a comunicarse y, sobre todo, a extraer y refinar el oro. Los humanos creyeron que los extraterrestres eran sus dioses y los sirvieron con devoción y gratitud durante milenios. Los humanos trabajaron para los extraterrestres, entregándoles todo el oro que podían encontrar. Los extraterrestres se enriquecieron y prosperaron, mientras que los hombres vivían en la ignorancia y la opresión. Esta es una idea que no es descabellada del todo, ¿no les parece? Estas son algunas de las preguntas que plantea la teoría de que Adán y Eva pudieron ser extraterrestres y que no tienen una respuesta satisfactoria. Por lo tanto, esta teoría es solo una especulación sin fundamento que no puede ser tomada como una verdad histórica o religiosa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la Biblia no es un libro de historia o de ciencia, sino de fe y de salvación. Por lo tanto, la historia de Adán y Eva no debe ser leída como un relato literal, sino como un relato simbólico que nos enseña verdades espirituales sobre Dios, el hombre y el pecado. Sin embargo, para muchos creyentes, esta historia no es solo un relato histórico, sino también un relato teológico que revela el amor de Dios, el pecado del hombre y la necesidad de salvación. Por lo tanto, la interpretación de esta historia puede variar según la fe
y la perspectiva de cada uno. La historia de Adán y Eva nos muestra el amor de Dios que, a pesar de nuestra rebeldía y desobediencia, nos busca y nos ofrece su gracia. Nos muestra también nuestra responsabilidad de elegir entre el bien y el mal, y de aceptar o rechazar el plan de Dios para nuestra vida. De a quién le llames Dios, eso ya depende de ti. Te esperamos en nuestro próximo capítulo de Buscando la Verdad. Contamos contigo para ello. Hasta pronto.